Ahora vamos a ver la patofisiología de las desaceleraciones variables cuando estamos viendo un registro cardiotocográfico. Entonces, ya en el video anterior vimos, tenemos en el eje de las X tiempo y en el eje de las Y, en la parte de abajo, tenemos la fuerza de las contracciones uterinas y en la parte de arriba tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Aquí tenemos contracciones uterinas. Y dijimos una desaceleración es que tenemos una disminución de la línea de base de más allá de 15 latidos por minuto. Entonces, una disminución así. Y son desaceleraciones bruscas, o sea que el tiempo que pasa desde que inicia hasta el punto más bajo son menos de 30 segundos. Y son variables, o sea, no especialmente están relacionadas con las contracciones uterinas. Pueden coincidir, pueden estar después, pueden haber contracciones que no tengan desaceleraciones. En el video anterior vimos, estas son desaceleraciones variables. Y esto se va a dar por compresión del cordón umbilical. Entonces vamos a poner el corazón fetal en la circulación fetal. Aquí está el corazón fetal. Tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esta es la arteria pulmonar. Tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior. Aquí están las venas pulmonares. Aquí está la aorta. Y vamos a poner las arterias umbilicales. Entonces, finalmente la aorta se divide en arterias ilíacas comunes y luego cada una en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Aquí arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna. Y de las arterias ilíacas externas sale las arterias umbilicales, que son dos. Estas son las arterias umbilicales. Y estas le dan vuelta a la vena umbilical. Entonces, esta es la vena umbilical. La vena umbilical finalmente va a llegar a la vena cava inferior. Y aquí están las arterias ilíacas dándole vuelta a la vena umbilical. Esto es el cordón umbilical. Ahora vamos a poner la placenta. Digamos, esta es la placenta. Aquí es circulación fetal, entonces es un poco distinto a la circulación del adulto. Tenemos la sangre oxigenada, o lo que proporciona el oxígeno para la sangre, bueno, no para, pero lo que proporciona el oxígeno a la sangre es la placenta. Entonces, la placenta oxigena la sangre que viene de la vena umbilical. Aquí está al revés, de la vena umbilical. Entonces, la vena umbilical tiene sangre oxigenada. Esa sangre pasa al corazón derecho. Esta es sangre oxigenada, pero la sangre que viene de la vena cava superior, esta es sangre desoxigenada. Entonces aquí se hace una mezcla. Y parte de esta sangre pasa al corazón izquierdo, a la aurícula izquierda por la comunicación interauricular, y parte de esta sangre pasa directamente al ventrículo derecho. De aquí la sangre se va a ir a la arteria pulmonar y regresa en forma de las venas pulmonares, pasa a la aurícula izquierda, aquí ventrículo izquierdo, y la sangre pasa a la aorta. Entonces vamos a tener sangre que pasa del ventrículo izquierdo a la aorta, y esta va a ser sangre oxigenada, en parte porque parte de la sangre que pasó aquí al ventrículo izquierdo vino del corazón derecho, que recibió la sangre oxigenada de la vena umbilical, que recibió oxígeno de la placenta. Y esta sangre está pasando por la circulación periférica y finalmente está perdiendo oxígeno. Entonces finalmente vamos a tener sangre ya desoxigenada para cuando la sangre pasa por las arterias umbilicales. Entonces estas son arterias umbilicales y ya tienen sangre desoxigenada. Y la sangre se oxigena aquí, en la placenta, y ya otra vez sale la vena umbilical. Entonces primero vamos a tener
compresión, compresión de la vena umbilical. Porque digamos, si comprimimos el cordón está compuesto de la vena umbilical y las arterias umbilicales. Y son vasos que tienen diferentes presiones. Ya sabemos que las venas tienen menor presión que las arterias. Entonces, no es lo mismo comprimir una vena, que es fácil de comprimir porque tiene menos presión, a comprimir una arteria, que va a ser mucho más difícil de comprimir porque tiene mucho más presión. Entonces, si comprimimos el cordón umbilical, primero se comprime la vena. Entonces, ¿qué pasa ahorita que se comprimió la vena? Si se comprime la vena, entonces, digamos, la sangre no está regresando al corazón derecho porque está comprimida, está estenosado, está comprimida. Entonces, la sangre no pasa a la aurícula derecha, no pasa a los ventrículos, no pasa al corazón izquierdo, y entonces vamos a tener una disminución de la sangre que pasa a la aorta, por el hecho de que tuvimos una disminución del retorno venoso. Si comprimimos la vena umbilical, disminuye el retorno venoso, y entonces es menos sangre que el corazón expulsa. Y aquí tenemos a las carótidas. Aquí está el tronco venoso, el tronco brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico, que da lugar a la subclavia derecha y a la carótida derecha. Aquí sale la carótida izquierda derecha, sale la carótida izquierda directa, y aquí sale la arteria subclavia izquierda. Recordemos que en las carótidas tenemos los barorreceptores, y los barorreceptores sensan la distensión de la arteria con cada latido. La activación de los barorreceptores, que sea por mayor distensión, hace una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Si se activan los barorreceptores por mucho aumento de distensión. Aquí, si tenemos una disminución de retorno venoso, tenemos menos sangre que pasa a la aorta y de aquí a las arterias carótidas. Y si es menos sangre la que está pasando por aquí, entonces se siente menos la distensión o se distienden menos las arterias porque es menos sangre la que está pasando. Entonces, si tenemos menos distensión de las arterias, tenemos menos activación de los barorreceptores. Y dijimos, activación de barorreceptores hace una disminución de la frecuencia cardíaca. Una menor activación de los barorreceptores va a ser una menor baja de frecuencia cardíaca. Dicho de otra forma, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Este es al principio. Al principio que lo primero que pasa es la compresión de la vena. Pero conforme pasa la compresión y vamos comprimiendo más, ya alcanzamos suficiente presión como para comprimir a las arterias umbilicales. Entonces, si ahora se comprimen las arterias umbilicales, ¿qué pasa? Aquí están comprimidas las arterias umbilicales. Y entonces está el corazón bombeando la sangre, pero la sangre se queda aquí estancada, o sea, no puede pasar o cuesta trabajo que pase porque las arterias umbilicales ahorita están apretadas, están estenosadas. Entonces al corazón izquierdo o al corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre, o sea, esto es porque el corazón está sufriendo un aumento de la poscarga. Y entonces el corazón aumenta la contractilidad y vamos a tener un aumento de la fuerza con la cual el ventrículo expulsa la sangre. Entonces, si el ventrículo, por el aumento de la poscarga, aumenta la fuerza con la que expulsa la sangre que llega aquí a las carótidas tiene más fuerza, entonces distiende más a las arterias. Y si se distienden más, tenemos más activación de los barorreceptores y entonces tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Por eso, cuando tenemos compresión del cordón umbilical, tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Al principio tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca. Al principio tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca fetal por la compresión de la vena umbilical, pero conforme avanza la compresión, tenemos compresión de las arterias umbilicales que se traduce como una disminución de la frecuencia cardíaca fetal, que en el registro cardiotocográfico lo vemos como desaceleraciones variables, o sea, desaceleraciones bruscas y que no especialmente tienen relación con las contracciones uterinas.